Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí viendo los nuevos cambios que han metido hoy, 30 de abril. Lo han metido, bueno, por la noche hora española. Entonces han metido un update hace un rato en el que han metido el tema de el market. Hay un update en el cual nosotros, lo voy a enseñar, nos metemos aquí y queremos vender, por ejemplo, los jotatos. Pues ponemos aquí el floor price, lo primero ya nos pone aquí qué precio tiene base. El floor price es el precio base básicamente. Ya detalles de esta forma no necesitamos las sesiones, ya que nos dice precio el mismo píxel sin necesidad de una extensión, una página o lo que sea. Como sabéis, siempre se usaba esta página, la de Pixel Tips, pero ya no es necesario porque nos dice el precio y vamos a revisar que nos lo dice bien. A ver, Jotato 388 y sí, efectivamente 28. Supongo que será en directo el precio, esperemos que sea así, yo creo que sí tiene pinta. Entonces, bueno, digamos que quiero vender a 388, que es el precio, el floor price, y pues quiero vender todo. Pues ahora han añadido con un botón aquí que le das a max y automáticamente se te pone 20. Luego también el botón, como que han cambiado un poco la interfaz y han mejorado un poco el botón, se ve distinto creo, o por lo menos eso parece. Y entonces le damos a crear y ahí saldría vender. Luego también han metido un botón, que esto lo tenemos que mirar un momento en el dashboard, en el apartado de las guilds, ¿vale? Han metido un botón aquí, guild, que podemos buscar, bueno, un apartado para buscar las guilds, ¿vale? De tal forma que si yo quiero buscar aquí la guild de Cybercon, por ejemplo, a ver, no sé si la he puesto bien, creo que no, aquí, Cybercon, acabado en Z, pues me saldría, ¿vale? Luego también me sale otra, no sé por qué me sale Buroku, pero bueno, supongo yo que tendrán que arreglarlo un poco, porque hay algunas que me salen que no tienen nada que ver con el nombre, pero de esta forma podré buscar pues el nombre de lo que es cada guild, ¿no? Antes si lo recordáis, antes era básicamente con la URL, aquí poníamos una barra y poníamos pues el nombre, ¿no? Por ejemplo, Sky, CryptoMine, no sé lo que sea. Entonces, lo que tenéis que hacer es, os vais al apartado de las guilds y aquí pues buscamos lo que queramos, la de Royanelos y debería estar. Entonces, bueno, de esta forma pues deberían haberlo metido a esto antes, pues sí, la verdad, yo creo que deberían de haberlo metido antes porque esto debería estar desde el día 1, pero pues no pasa nada, ya lo han metido, así que bueno, pues ese es el cambio que han hecho. Luego no sé si han tocado alguna cosa del dashboard, esperemos que sí, pero no tiene pinta. Entonces, hoy probaré yo por la noche a hacer alguna task, a ver si me sale alguna task de 5 o algo, porque tienen que volver a meter las tasks de 5, aunque sea para landowners, porque es que yo, por ejemplo, hoy he sacado, mira, os puedo mostrar lo que he sacado hoy. He sacado por 50.000 coins 3 píxeles, que es una media de 16.000 coins por píxel, o sea, es muy poco. Para ser un landowner me parece, vamos, una cantidad de coins que parece un chiste, la verdad. Entonces, bueno, yo aprovecho este vídeo también para deciros que píxeles últimamente no se está haciendo, la verdad. No, los cambios que están haciendo no me gusta nada, bueno, ni a mí ni a la comunidad en general, ya que se están enfocando en la gente free. Y recordemos que la gente free es importante, pero los que estamos pagando somos los landowners y los VIP. Entonces, no puedes centrar tu juego en solo gente free, porque desde el día 1 hay gente aquí metiendo pasta al juego y no puede ser que te centres en la gente que acaba de empezar o gente que no ha metido nada al juego, que no ha invertido en el juego, que no ha confiado en tu proyecto, y los que estamos confiando en tu proyecto, invirtiendo y metiendo dinero y dando pues dando a Pixels una economía y tal, no puede ser que nos hagas esto y literalmente los landowners parece que nos hayan pisoteado y nos han tirado a la basura, en plan como si no fuéramos nada, porque nos prometieron desde el día 1 tener más píxel, tener un multiplicador de píxel, nos lo dieron, teníamos un multiplicador de tal forma que nosotros nuestras tareas normalmente, no siempre, pero solían salir de 10 píxeles, lo cual pues era una ventaja bastante buena para ser un landowner, pero como han visto que la gente se aprovecha y renta las lanes, pues han cogido y han hecho este cambio, lo cual no entiendo por qué. Si la gente renta lanes, tú tienes que hacer este cambio y básicamente joder a todos los landowners, simplemente porque hay gente que les sacaba provecho alquilando la LAN y sacando píxel y no sé qué, cuando literalmente es lo mismo que si el mismo owner de esa LAN hiciera eso. Entonces no entiendo por qué han hecho todo esto simplemente para eso. Hay gente que tiene teorías de que es porque quieren que los free saquen más píxel y que el juego se vaya a la mierda y no sé qué, no sé, hay muchas teorías que tiene la gente, pero sinceramente no creo que sea porque quieren que el juego se vaya a la mierda y poner una cosa de que los free han retirado todo el píxel y que no tienen capital y no sé qué. No creo que sea eso, la verdad. Simplemente creo que quieren conseguir más jugadores y pues no les importa lo que tienen que hacer para conseguir más jugadores. Y no sé, enfocarse de ese modo en píxel me parece, por parte del equipo de píxel, me parece una idea horrible, ya que la gente que estamos aquí pagando, obviamente nos vamos a enfadar y con razón. En plan, no puede ser que estemos pagando y un free saque lo mismo que yo. O sea, yo tengo una LAN free, saca lo mismo que yo. O sea, si yo hoy me hubiese puesto a hacer tareas, os digo yo que, bueno, la media, podemos verla por aquí en el ladderboard. La media es de, pues eso, 50 píxeles, 40. Bueno, pues digamos que un free puede conseguir ahora mismo 40, 50 píxeles sin tener una LAN. O sea, me parece una locura. Un free puede sacar esos píxeles. Ojo, es complicado, pero es todo cuestión de
de tener coins. Una vez tengas coins, aunque seas free, vas a poder sacar esta cantidad de píxeles al día. Obviamente vas a tener que currártelo, farmear coins y demás, pero una vez tengas las coins vas a poder generar. Antes, si no eras un landowner, era imposible generar 50, pero es que a día de hoy, con este cambio que hicieron ayer, que es posible, o sea, es que te renta más ser free que el landowner. Y esto no puede ser, esto tiene que cambiar, porque no puede ser que un free saque lo mismo que un VIP y un landowner, y encima la mitad de los VIPs son bots, entonces como que están beneficiando a los bots, no sé, la verdad, es una mierda los cambios que están haciendo, y a ver si se dan cuenta de que esto no puede seguir así, ya que como siga esto así, me da a mí que la gente al final va a llegar un momento que va a explotar, se van a cansar, y no te digo que dejen el juego, pero capaz van a dejar de invertir, van a decir, mira, ¿para qué voy a comprar el VIP? Y sinceramente no vale de nada, o sea, lo único que te da el VIP actualmente es la energía y el porcentaje del market, y ya está, o sea, lo demás, el tema de los pixels, las tareas de más que te da tampoco te sirven de mucho, porque se te llenan con Herbit One y con Sorelime, entonces las 3 tareas que te dan por ser VIP no te vale sinceramente de mucho, porque lo que digo, se os llena de Herbit Wine o de Sorelime, que son misiones que pues, cuestan unos 150.000 coins y 200.000 coins la de Sorelime de 10, y bueno, la de 60 Sorelimes te cuesta creo que medio millón o más. Entonces son misiones que no se pueden hacer y que nadie hace. Eso también es otro tema aparte, que tienen que quitar los objetos que no están en el juego, deberían quitarlos. Por ejemplo, el Herbit Wine y el Sorelime deberían de estar fuera del juego totalmente, y que los metan pues el próximo año, cuando metan el evento otra vez de San Valentín y el evento de verano, pues ahí que los metan de vuelta, pero que actualmente deberían quitarlos del juego, pero ya. Deberían haberlo hecho hace un tiempo. Dicen que se lo están pensando, que no sé qué, pero para mí no quieren hacerlo. Realmente no nos dan respuestas sobre las cosas, no nos responden nada. Yo el otro día, ayer le pregunté a Heidi que se habían quitado las stats de 10 píxeles, y adivinar qué me dijo. No me dijo nada, simplemente me dejó un emoji como diciendo que no sabía, cuando sí lo sabe. O sea, no quieren responder preguntas, no quieren decir nada al respecto, lo cual me parece que si haces un cambio en un juego tienes que decir mínimo, pues lo típico, ¿no? Un parche de lo que sacaron en esta actualización, ¿no? El típico parche de actualizaciones de un juego, pues esto al fin y al cabo es un juego, y encima un juego NFT, o sea, que es más importante aún porque la gente está metiendo dinero al juego, y deberías decir qué cambios has hecho, qué cambios has quitado, qué cosas has puesto, qué has quitado, qué has cambiado, qué has añadido al juego. Deberían decir las cosas, debería haber parches. Tiene una página en los que ponen los parches de la actualización, pero hace literalmente 20 días que no meten nada en esa página, no dicen nada, ni por Twitter, ni por Discord, ni por ningún lado, no dicen nada, les preguntas y pasan de... O sea, te dicen que no saben nada, y no te dan una respuesta de sí o no, sino que te dan como largas diciendo que para el capítulo 2, para el capítulo 2. Entonces, sinceramente tienen que cambiar eso. O sea, como siga esto así, me da a mí que se va a ir prácticamente casi todos los landowners, incluso yo creo que a lo mejor la gente VIP también se irá, porque estás regalando tu tiempo. Yo el otro día me tiré 12 horas para conseguir un total de 40 píxeles o menos píxeles. Me tiré como 12 horas para conseguir 30-40 píxeles y me gasté como unas 700.000 coins, o sea, me gastó bastante. Y me tiré como 12 horas jugando para 30 píxeles, 40 píxeles, que encima con el precio actual no renta nada, o sea, está a 0,39. Es normal porque el mercado está, tenemos un mercado bajista, pero más allá de eso, no puede ser que me tire 12 horas siendo un landowner para conseguir 30 píxeles y ahora me actualices el dashboard de tal forma que lo que yo consigo lo consigo una persona free. Entonces, ¿para qué yo tengo una LAN? O sea, la gente que va a dejar su comentario de mierda ahora mismo aquí abajo, por favor, antes de comentar alguna mierda, decirme ¿de qué me sirve ser landowner? Porque mucha gente sé que cuando yo me quejo de las cosas de los landowners, os ponéis a tirarme mierda y cosas así. Los haters de siempre, ¿no? Entonces, bueno, antes de decir algo, me gustaría saber vuestra respuesta a esto. ¿De qué me sirve actualmente ser landowner? Ya que sí, tengo un espacio más en el inventario, muy bien. Pero a nosotros nos han prometido que íbamos a tener un por 2 de multiplicador desde el año pasado. Esto no es de ahora, esto es del año pasado. El año pasado nos prometieron un por 2 de multiplicador de Pixel. Antes de que saliera Pixel, antes de que saliera todo esto de las guilds, antes de todo esto, el año pasado, creo que fue como en diciembre, prometieron en una mass session y en varias publicaciones de Twitter que los landowners iban a tener un por 2 de multiplicador cuando se lanzara el token de Pixel. Entonces tardaron meses en darnos ese por 2, nos lo dieron hace unas semanas y ahora nos lo han quitado de vuelta. Entonces yo pregunto, ¿qué ventaja tengo de ser un landowner? Además de el inventario y además de tener la LAN, que si la LAN es el producto, o sea, no es una ventaja, es el producto que tú estás comprando. Es como si te compras una casa, es así, o como si te compras un coche, es así. Al fin y al cabo, una LAN es una propiedad, pero una propiedad digital, ¿sabes? Que no es lo mismo
que una propiedad en persona, que una propiedad en la vida real, pero al fin y al cabo es una propiedad digital. Y encima es una propiedad que vale bastante dinero actualmente. Entonces yo, para la gente que va a dejar un comentario, me pregunto, ¿de qué me sirve tener una LAN? Que no tengo el multiplicador de píxeles que me han prometido durante tantos meses, no tengo ningún otro beneficio que tú digas, uy, qué guay ser LAN owner, no tengo ningún otro beneficio. O sea, los beneficios que tengo que es tener mi LAN aquí y tener un bookmark más. Muy bien, sinceramente lo veo una mierda. O sea, para una persona que ha pagado un montón por una LAN. Entonces, lo veo horrible. O sea, ya te digo yo que así no vas a traer a nuevos inversores al juego, porque van a decir, ¿para qué voy a comprar LANes y no vale de nada? Me voy a otro juego o lo que sea, o invierto mi dinero en otro lado, porque para invertirlo en Pixel, ¿de qué me vale? Y lo que estás haciendo es regalar tu dinero. ¿Sabes lo que digo? Que, a ver, que yo entiendo que mucha gente que juega por diversión y demás, pero sinceramente, si os queréis engañar a vosotros mismos, pues muy bien. Realmente no jugáis por diversión, jugáis porque este juego te da la opción de ganar dinero. Y esa es la realidad, aunque muchos de vosotros no queráis aceptarla, la realidad es esa. Vosotros jugáis Pixel porque queréis ganar dinero. Y la gente que dice lo contrario, sinceramente, yo creo que miente, en mi opinión, miente. Pero bueno, ahí ya cada uno lo penséis vosotros en vuestra casa, en vuestra habitación, ahí tranquilitos. ¿Qué opinión tenéis sobre esto? Ya cada uno ya lo pensáis en vuestra casa tranquilitos. Y dejadme en los comentarios qué opináis sobre estos cambios, sobre lo que está haciendo Pixels y en el futuro de Pixels, ya que últimamente el futuro no se sabe, es un futuro muy negro, porque no se sabe prácticamente lo que van a hacer, si van a hundir el juego, si el juego va a explotar y va a haber un montón de gente jugándolo. Entonces bueno, dejadme en los comentarios qué os parece, suscribiros si no estáis y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.